de la presentación, creo que hablamos la semana pasada del sitio de suceso, si alguien me recuerda. Bueno, perfecto. Lo que pasa es que después me di cuenta que las láminas de la presentación estaban cambiadas, ¿okay? Pero no importa. Ya simplemente lo del sitio de suceso, inicialmente lo que hacemos es repasar un poco, pero vamos a enfocarnos en el tetraedro. El tetraedro para nosotros es importante. Y se lo voy a plantear y les voy a mostrar otro elemento que voy a buscar aquí rápido. Ok. Bueno, ya después avanzamos en este caso en particular. Volvemos al tetraedro. Un momento. Un segundito, por favor, que se me abre una ventana. Ustedes no la pueden ver, pero es una ventana que me está interrumpiendo. Okay, ok, perfecto. En este momento, como se podrán dar cuenta, el tetraedro de la criminalística se va a manejar 4 aspectos, 5 aspectos, pero en este caso el tetraedro se conforma por 4 aspectos fundamentales. Porque es una forma, en su forma, por eso es que le dice el tetraedro, en su configuración. Pero hay elementos que tenemos que entender. Un segundo. Mónica Vinuesa, una pregunta. Por favor, dale lectura a la presentación que tenemos en este momento. ¿Al cuadro como tal? Sí, sí. A ver, como tú lo estás viendo, como tú lo interpretas en este momento. Vamos a comenzar por allí, por ese punto. A ver, tenemos los indicios. En la parte superior tenemos lo que es el sitio de los sucesos. En la parte derecha tenemos lo que son los victimarios. En la parte de abajo tenemos el medio de comisión y en la parte izquierda tenemos la víctima. La víctima y el victimario, la víctima viene a ser la persona, puede ser herida obviamente o la víctima, y el victimario viene a ser la persona que realizó el suceso o el delito. El sitio de suceso sería el lugar donde ocurrió y el medio de comisión creería yo que viene a ser lo que el móvil, la causa. Ok, perfecto. Se cayó. No, está bien tu interpretación. No, a mí se me cayó es una lo que hoja. estás viendo en ese momento. Perfecto. Acuérdense de lo que yo siempre le digo. En la criminalística, en este momento, lo que ustedes planteen no es nada, está mal expresado. En este momento, las cosas que se salgan de la razón, de los conceptos o de los elementos que estemos analizando, lo corregimos inmediatamente. Allí no hay inconvenientes, no hay errores en los procesos de análisis.
porque son No, porque análisis creo que personales. una hoja. Por eso es que yo le estoy planteando su interpretación. Tú me estás dando tu interpretación y como tal, ¿verdad? Tiene su valor. Y lo que explicaste está muy bien. Ahora lo que tenemos es que darle la estructura. ¿Okay? El tetraedro de la criminalística, ¿para qué nos sirve a nosotros los criminalistas y en los procesos? No solamente a los criminalistas, sino también a los procesos de investigación del delito, a la investigación criminal. El tetraedro de la criminalística también está dirigido hacia esos elementos, a esos elementos y la participación de los investigadores del caso, incluyendo al agente fiscal que es el que coordina, es el encargado del proceso penal o del proceso de investigación, porque es una realidad, no es la policía que lleva el proceso de investigación, es la fiscalía, es el garante del proceso de investigación. Y hay una realidad, por lo menos los compañeros del área jurídica, aparte que están acá del grupo, los abogados, ¿saben cuál es la realidad? Sí, puede haber indicios, pero si no se le solicita a la fiscalía y la fiscalía no solicita que se practique dicha pericia de un indicio en particular o un análisis especial o un análisis especialísimo en una área en particular. En este momento me voy a acordar de una pericia financiera, ¿verdad? Para los delitos de estructuras de cuello blanco, lavados de capitales, en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, que tenemos que apoyarnos muchas veces, ¿verdad? Por peritos en el área, que sean economistas o que tengan conocimiento en materia de legitimación de capitales. A los compañeros de la UAFE, ¿verdad? Que son en la unidad especializada y ellos manejan la estructura. Muchas veces los peritos tenemos que pedirle en materia, no nosotros directamente, sino por medio del fiscal, que se le solicite a la UAFE cierta información pertinente, tanto nacional como internacional, porque ellos tienen la facultad de obtener esa información y esa información a nosotros en la parte de legitimación de capitales es muy importante. Hay una referencia que quiero hacer, porque estoy mencionando la parte de legitimación de capital y va a guardar mucha relación con lo que nos va a pasar con el manual de la ICEF. Cuando se firman estos manuales, estos convenios, la estructura es de que podamos, los países firmantes, podamos entender y tener una misma metodología de trabajo. ¿Qué es lo que se ha buscado? La criminalística a nivel mundial se trabaja de igual manera. O sea, cambian algunos conceptos jurídicos, porque eso sí guarda relación con cada país, ¿verdad? En nuestra legislación, ¿te acuerdas, Ricardo, cuando hablamos la semana pasada, que mencionamos la parte de inspecciones oculares técnicas y la parte de reconocimiento técnico? ¿Ah? En la ley, en la norma, lo que nos habla es de reconocimiento técnico, no nos habla de inspección ocular técnica, pero resulta que eso es un sinónimo. ¿Okay? Y de esa manera nosotros tenemos que manejarlo, pero tenemos que basarnos también en lo que nos dice la norma, porque tenemos que ser también directos y objetivos con la forma de solicitar, porque eso también es fundamental en los procesos técnico-científicos, cómo solicitamos, qué solicitamos y la manera en que lo solicitamos. Y tenemos que basarnos también en las terminologías jurídicas que manejamos o que maneja nuestra legislación para tal fin, para evitar un rechazo por la contraparte, en este caso, una defensa privada. La otra parte le solicita algo a la fiscalía y no está enmarcado dentro del cuadro, la fiscalía puede negarlo porque se va a agarrar de ese elemento. No, es que eso no está dentro, el término utilizado no es el mismo que está en la norma. Eso, y esas son condiciones que nosotros tenemos que saber tratar. Asimismo, va a pasar con el tipo de pericia que tenemos que hacer. Es importante que al final de este curso de profesionalización, esta certificación de profesionalización criminalística, ustedes puedan conocer en parte o en general la forma de solicitar algunos tipos de experticias. ¿Cómo solicitamos un tipo de experticias? Dependiendo la necesidad del caso que tengamos que ver. Y eso guarda relación ya entrando, o sea, lo que le estoy hablando no está fuera de lo que es el tetraedro en la criminalística, porque como nos dijo Mónica comenzó con los indicios. Sí, los indicios están allí, pero primero nos vamos a enfocar en la parte externa antes de llegar a esa parte central de los indicios.
Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a ir fundamentando. Como le planteaba inicialmente, para combinar la parte de legitimación de capitales a nivel mundial. Y es un hecho, eso sí se ha centrado, la legitimación de capitales, que un informe de legitimación de capitales generalmente no es un informe totalmente documental. O sea, documental cuando yo lo expreso de esa manera, no son conceptualizaciones y no son párrafos de palabras. No, la legitimación de capitales viene acompañada de formatos, de una serie de flujogramas, ¿verdad? Y la manera, o sea, si en Japón se está trabajando una legitimación de capitales, porque ¿qué pasa a nivel mundial con la legitimación de capitales? Que puede haber una cuenta que esté vinculada a una estructura de narcotráfico. Y en función de esa estructura, todos los nombres que pasen por esa estructura de narcotráfico, de esa empresa, de esa bolsa de valores, porque generalmente va dirigida con esas condiciones, porque es lavar capital, es limpiar ese dinero. Entonces, como se trabaja en Japón, Alemania, cuando ellos solicitan información, en ejemplo, vamos a llevarlo acá, lo solicitan al Ecuador, que se procese, y el área destinada para los análisis y trabajos de investigación de legislación de capitales, cuando le llegue esa información, les va a llegar la información escrita en japonés, en alemán, pero el flujograma de los nombres, de las vinculaciones, de las empresas, eso sí lo vamos a entender. Y en función a esa estructura y al pedimento que nos haga el país, ¿ah? En función, se abren averiguaciones del país en general, porque voy a poner un nombre, vamos, Carlos del Pozo apareció en una cuenta, en una bolsa de valores que estaba presidida por una cartera delincuencial por el narcotráfico. Pasaba muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa con esas carteras, en este caso de bolsas de valores? Que las ganancias son altas, porque el narcotráfico lava su dinero. Oye, quizás yo no sabía, porque un amigo o un experto en finanzas me dijo, mira, esta empresa está dando grandes intereses en las inversiones de dinero. Pero eso es lo que le interesa a estos grupos delincuenciales, que empresas o personas naturales inviertan muchísimo capital. Y de esa manera ellos también, ese dinero, cuando se den cuenta, las ganancias que yo obtengo son lícitas. O sea, porque yo estoy haciendo una inversión y a mí me están ofreciendo un margen de ganancia de un 30, 40%. Pero esa es la forma en que ellos lavan ese dinero. Y ya después todo lo que se mueve de la empresa y las ganancias que supuestamente van a quedar de las empresas también, de las inversiones, que son las inversiones del mismo dinero, producto del narcotráfico. Así es que eso es una estructura, que le estoy dando un ejemplo, que tuve la oportunidad de colaborar en un trabajo en algún momento. Porque me gustó en esa área y tuve un mentor que fue un compañero de trabajo, un amigo de vida que era especialista en esa área y él fue entrenado en las oficinas del FBI en los Estados Unidos y tenía las certificaciones internacionales para poder ejecutar también levantamiento de información. Lo solicitaba por países y él iba a hacer ese trabajo. E hicimos una tesis juntos de legitimación de capital. Un trabajo de grado interesante, hermoso, y en función a eso, por eso le doy esa connotación. Pero la idea es cómo llegamos a todos esos procesos. Y aquí viene la gran pregunta, Mónica. ¿Cómo crees tú que iniciaríamos un proceso, un tetraedro criminalístico? Tú vas a dirigir tu equipo técnico-científico de criminalística en un caso a donde vas a abordar un caso a nivel criminalístico. ¿Cómo crees tú que se iniciaría el tetraedro de la criminalística? Haciendo primero un análisis de la víctima y obviamente del lugar del suceso, para de ahí analizar al victimario y analizarla, obviamente basándome en este cuadro de aquí, ¿no? Ok, sí, te tienes que basar en este cuadro. Claro. Entonces, primero analizar a la víctima, revisar qué es lo que ha sucedido,
ver lo que pasó en el sitio de suceso para de ahí saber cómo fue que el victimario o cómo fue lo que pasaron las cosas, los indicios, y ahí ver la causa y el móvil. Ok, perfecto. O sea, esa sería mi forma, ¿no? Obviamente. Ok, ¿no? Muy bien, vamos a decir que muy bien. ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Cómo crees que comenzaríamos un proceso de elaborar este tetraedro de criminalística, un abordaje de un sitio, en un trabajo criminalístico, no en el abordaje, sino en un trabajo criminalístico? ¿Alguien tiene una opinión diferente de la de Mónica, por favor? Sí, sí. La intervención es abierta, Ricardo, no se preocupen por eso. Bueno, ok, ok, ok. Ok, perfecto. Muy bien, Ricardo. ¿Alguien tiene una opinión también que quiera expresar en función de lo que es el trabajo para dar inicio a un proceso del tetraedro criminalístico, de un trabajo criminalístico? ¿Alguien quiere quiere expresar un análisis, una opinión diferente que los compañeros anteriores? ¿Verdad? Bueno, perfecto. En este caso, Ricardo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo, para poder hacer un trabajo criminalístico, ¿verdad? O para reconocer que existe o estamos en la presencia de una acción delictiva, ¿qué necesitamos primero? Por allí comenzamos, Ricardo. ¿Ok? No, no, pero es allí a donde nos tenemos que centrar, porque acuérdate que ya es criminalística. Cuando ya hablamos de criminalística, hablamos de un trabajo ya técnico-científico y el aporte para el proceso de administración de justicia. Y esta es la parte técnico-científica para determinar toda esa explicación que tú muy bien diste. Y como muy bien Mónica lo expresó. Pero en ese proceso, como tú muy bien lo planteas, sí, vamos a utilizar los principios en todos esos elementos. Pero inicialmente tenemos que reconocer, y tú muy bien te diste cuenta, que un delito, y para poder entrar en la criminalística tiene que existir el delito, y para que pueda existir el delito tiene que haber la víctima. Hasta que no esté la víctima, no vamos a poder procesar el resto de los elementos. Y tú muy bien lo aclaraste con la parte de las flechas, cómo nos indican las flechas. Es una interrelación, es correcto, es de esa manera. Una de las cosas que nosotros primero reconocemos la víctima y todo se interrelaciona, pero ¿cómo se encadena? Si vemos el tetraedro
como tal, como lo encadenamos con los indicios, como tú muy bien lo presentas, pero los indicios por sí solos son nada al momento. Pero para el trabajo criminalístico, ¿qué nos decía la conceptualización del trabajo criminalístico? El concepto de criminalística, uno de los factores o los puntos importantes, el obtener el mayor número de indicios, ¿verdad?, que podamos colectar. ¿Dónde? En un sitio de suceso. Pero no solamente en un sitio de suceso. Porque, acuérdense, bueno, vamos a quedarnos porque ese es el tetraedro. Pero después me preguntarán, y yo voy a hacerle la pregunta antes que ustedes me la hagan a mí. Pero si no es el sitio de suceso, sino es la zona de liberación. ¿Ok? Pero para nosotros es un sitio, ¿ah? Hay que hacer un reconocimiento técnico y como tal, ese reconocimiento técnico es una inspección ocular técnica, como es conocida. Es el abordaje a un sitio que guarda relación con un hecho delictivo. Acuérdense que siempre le mencioné que yo voy a hablar mucho de esa manera. Es el abordaje a un sitio que guarda relación también con el hecho delictivo. No solamente es el sitio de suceso, pero en este caso en particular, con el tetraedro, tenemos que buscar todos esos elementos. ¿Dónde se cometió ese delito? ¿Qué? Ese delito donde se haya cometido, vamos a hablar de un homicidio. Un homicidio, tenemos que tener un sitio de suceso donde se cometió. No nos vamos, no voy a complicar un poco más con los sitios de liberación, porque de eso lo podemos ir hablando posteriormente y a medida también que vayamos avanzando. ¿Con qué finalidad? Todo esto tiene una finalidad, ¿verdad? Si tenemos una víctima de homicidio porque presenta heridas por el paso de proyectil de bala disparado por un arma de fuego, ¿verdad? Ya tenemos una víctima, una herida. ¿Qué nos va a arrojar esa víctima? Vamos a suponer que tiene herida. No voy a especificar. La herida de entrada no tiene salida. Entonces, ¿qué tenemos que hallar a nivel médico legista? ¿Qué información o el trabajo? Allá donde empiezan, ¿verdad?, todas esas áreas forenses de la ciencia forense a trabajar. ¿Vemos? Estamos en conjunto. Porque esto no es un trabajo, el tetraedro en la criminalística no solamente es el sitio de suceso, es lo que vamos a hacer en el sitio. No, ese es el todo. Y en esto es a donde nosotros vamos a aportar muchísima información. ¿Y cómo vamos a aportar información? Con esa parte central, con esos indicios. Pero, volvemos. ¿Y cuál es la finalidad de obtener todos estos indicios? ¿Verdad? De poder vincular medios de comisión y víctima. ¿Qué son los medios de comisión? Los medios de comisión es el instrumento utilizado para cometer el hecho delictivo o para ocasionar. En este caso, si estamos hablando de homicidio, es el instrumento utilizado para ocasionar las lesiones que le originan la muerte a la víctima. Eso es un medio de comisión. Entonces, hablando de forma general, ¿cuáles son los medios de comisión que vamos a conseguir? Los medios de comisión son todos aquellos que se utilizan para cometer un hecho delictivo. Armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes. Esto es para los casos de homicidio, ¿verdad? Y otros elementos, sogas, cuerdas, cintas para generar ahorcamiento, estrangulamiento en las manos. Vemos una serie, en el caso que sean las manos, el medio de comunicación es la parte física, ¿verdad? O sea, doctor, perdón, sería como el principio de uso. Es correcto. Por eso, ahí es donde están todos los principios, ¿verdad? Pero todos los principios en función. Pero en este caso estamos hablando, en este caso, del arma utilizada, o sea, del objeto, del medio utilizado. Del medio, no del arma, el medio utilizado. Porque entonces ya tenemos otros delitos cuando estamos hablando de robo. ¿Qué tipo de robo? Cuando hablamos de estafa, ¿verdad? Cuando hablamos de delitos financieros. O sea, ¿qué instrumento se utiliza para los delitos financieros? Generalmente, la electrónica, la informática, para los delitos financieros. Generalmente, esos son los instrumentos utilizados porque el mundo ha cambiado, todo es digital. Vean que todavía nosotros acá no estamos manejando. En estos días yo estaba conversando con un familiar que está en los Estados Unidos y me dice
No, que unos familiares se fueron y quisieron ir y comprar un boleto aéreo, un ticket aéreo, y fueron a un aeropuerto con efectivo. No, eso no existe en los Estados Unidos. O sea, adquirir un bien, o sea, de este tipo para hacer un traslado en avión, no se utiliza el efectivo. Todo es por tarjeta, todo es digital, todo es electrónico. Y de esa manera, el delito también ha crecido en el mundo. Asimismo, en este momento que está ocurriendo mucho en estos tiempos, el delito de extorsión, pero que proviene desde los mismos, de las mismas cárceles. ¿Ok? ¿Cuál es el medio que se utiliza para cometer el delito? Los celulares. Los celulares, los teléfonos celulares. Y vean, esa es una realidad. Ese es el medio de comisión. Y de esa forma es que nosotros tenemos que visualizarlo. Hay tantas cosas nuevas que se están implementando. Aquí todavía no está fuerte esto. El pago con las tarjetas, con el NFC, estas tarjetas de crédito, de débito que tienen esta modalidad. ¿Saben cuál es? Que desde el mismo teléfono o acercas el dispositivo de cobro sin tener contacto con las tarjetas y se hace cobro. ¿Qué han hecho inicialmente en algunos sitios o en los países que están comenzando con esta modalidad? No le han instruido a la colectividad, a la sociedad en general, que las tarjetas tienen que guardarlas en tarjeteros o en materiales o en carteras para las damas que limiten la señal o el paso de señal de estos dispositivos. Hoy en día te la venden así. Si ustedes van a una de estos comercios que te venden productos para tarjetas, ustedes se van a dar cuenta que te dice, bueno, protege de estos dispositivos. Es por eso mismo, porque entonces estás caminando por un comercio y estas personas dedicadas a esta modalidad de delito van con estos dispositivos acercándose a las personas y van haciendo esa lectura. Cuando este dispositivo comience aquí, en general vamos a ver muchos de estos delitos al inicio, hasta que se dé una buena publicidad de protección y de seguridad en función de evitar que ocurran los mismos. Pero vamos a ver qué van a ocurrir. Entonces, como decía Ricardo, como decía Mónica, es cierto, hay una vinculación entre todos los procesos. ¿Y cómo vamos a vincular? Lo dijo Ricardo, con los indicios. Los indicios por sí solos, como yo les planteo, no nos va a decir nada, pero la mayor cantidad de indicios que después podamos procesar en los diferentes laboratorios que correspondan, nos va a dar una respuesta, nos va a dar una evidencia. No todos los indicios, ¿verdad?, que se procesan en un sitio de suceso o que se pueden procesar en un hecho delictivo, no solo en el sitio de suceso, sino que guarda relación con el hecho delictivo, nos puede dar o pueden ser concluyentes para el caso. Por eso es que muchos de los indicios son desestimados, porque no dicen nada. Me estoy acordando en este momento, porque fue una noticia de clamor público, que fue el caso del alcalde de Quito. No sé si ustedes se acuerdan, como cuando comenzó el juicio. ¿Cómo comenzó el juicio del alcalde Yonda? O el juicio que se estaba haciendo, uno de los juicios que se están haciendo en este momento. Que desestimaron, habían presentado 120 testimonios y cuando llegan a la audiencia dicen solamente van a ser 70 y tanto, 75, voy a poner un número. ¿Por qué desestimaron si ya estaban presentados ante el tribunal? Porque no emitían ningún tipo de elemento de convicción que pudiera servir a las partes. Por eso muchas veces se desestiman algunos, en este caso eran testimonios, ¿verdad? Porque estas personas, la información que suministraban no tenía y no guardaban nada realmente con el caso. Entonces, era simplemente como que un relleno
así fue que se vio, porque yo estoy hablando de algo que fue una connotación pública. O sea, fue algo que salió en los medios de comunicación. ¿Ya? No estoy parcializado en ningún momento con la acción, porque eso guarda relación con nuestro aspecto criminalístico, analizar los casos, cómo se vayan presentando. Y en realidad, así ocurre también con los indicios. Los indicios que a nivel criminalístico nosotros procesamos en un sitio de suceso. Nosotros podemos llevarnos 100 indicios de un lugar, marcamos 100 indicios, hacemos cadena de custodia y cuando llegamos a nuestra oficina empezamos a analizar y vemos que algunos elementos no van a poder ser procesados. Y esos elementos inmediatamente por nosotros mismos tenemos ya que desestimarlos. Entonces, de 100 que me llevé, quizás solamente procesables son 25. Y es allí, en el informe, los 25 que no van a ir para un área en particular, van a ir para diferentes áreas. Si tenemos huellas dactilares, van a ir para el área de identidad humana. Si tenemos balística, va a ir para el área balística. Si tenemos, y nosotros, o sea, para el área balística, y el área balística se divide acá, en el Servicio de Medicina Legal y Ciencia Forense, en diferentes departamentos, como si queremos que pase por microscopía electrónica, si queremos que pase por el área de mecánica y diseño, si queremos que pase un elemento que se ha estudiado también a nivel de trayectoria balística, y vemos, y a nivel de comparación por el microscopio de comparación balística. Entonces, de esa manera es que vamos a ir fluyendo. ¿Qué les decía yo? Tenemos una víctima con una herida por el paso de proyectil de bala disparado por un arma de fuego. Obtenemos este proyectil de bala. ¿Qué tenemos que hacer con ese proyectil de bala? Porque eso ya pasó a ser un indicio que fue colectado por parte de medicina legal, extraído del cuerpo. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a quedarnos que fue una herida de entrada y salida. Ese proyectil de bala fue localizado en el sitio del hecho. ¿Ah? Fue localizado, fue colectado por los criminalistas. Vamos a quedarnos con la parte criminalística. ¿Qué tenemos que hacer con ese proyectil? Ya para, ¿qué podemos hacer con ese proyectil de bala? A ver, ¿quién tiene alguna idea? Okay. Estrías, las estrías. El rayado de campo y estría o el rayado poligonal, porque son esos dos tipos que existen en este momento. Okay. Ok, perfecto. Sí, ese mecanismo que nos menciona Ricardo es el IBIS, ¿ok? Es el sistema IBIS. Es el almacenamiento de datos para la parte de rayados y determinación y vinculación de proyectiles de bala, ¿ok? Que fueron disparados. O sea, pueden ser de balas disparadas de arma para tener en la base de datos en los momentos que es la realidad. Todas las armas que tienen las empresas que prestan servicios de seguridad, de guardias, ¿verdad? De seguridad y que tienen armamento, todos esos registros están en la base de datos IBIS. ¿Ok? Si un arma de esta va a dar unas características y puede individualizar, pero siempre va a ser probabilístico. No es que va a tener esa exactitud. O sea, es lo que reconoce como característica y el error es que los
peritos no busquen después esos elementos y los comparen en el microscopio electrónico y lo den como 100% efectivo. Eso es un error. Para que tengan conocimiento, ¿oíste, Ricardo? Que te digan en el análisis que fue pasada por el IBI y que dio un resultado y que ese resultado no fue comparado con las muestras que tienen en el área de resguardo, es un error, si no lo hacen así. Porque ¿qué pasa con el IBI? Que el IBI es lo que hace es escanear, ¿verdad? Y las características o puntos característicos que el sistema considere, él lo va a individualizar y a comparar con un material problema, ¿verdad? Entonces, pero ahí hay fallas porque el sistema es un escaneo, no tiene la precisión que nos va a dar el perito con el estudio de comparación balística con el microscopio de comparación balística. Cuando te presenten una prueba y no le hayan hecho, vas a tener que solicitar, ¿verdad?, que sean comparadas las muestras que están en el área de resguardo con las muestras obtenidas de un hecho delictivo en particular. En este caso, con las muestras que pudieran guardar relación con el arma de tu defendido. Porque después puede ser que los peritos determinen que no guarda relación. Las características no, pero el sistema, porque es un escaneo, creemos que es una precisión al 100% y no es así. Porque también pasa, y acuérdense lo que les he dicho, la criminalística genera altos costos, ¿verdad? Y ya hay una realidad, por lo menos el equipo de acá le hicieron un mantenimiento reciente cuando que le estoy diciendo, antes de la pandemia. Imagínense con la pandemia que esos equipos no fueron utilizados, porque hay una realidad que aquí con la pandemia y en la etapa fuerte, aquí no se procesaron muchas cosas y las cosas que se procesaron y fueron a procesos y muchos de esos procesos van debilitados. ¿Okay? Yo considero que van con ciertas deficiencias. Entonces yo estoy hablando en general, ¿ya? Por algunos aspectos que se pudieron haber presentado, porque el personal no estaba al 100% laborando. Entonces esas son limitaciones. Entonces, pero el equipo IBIS que tenemos, los tenemos actualizados en el momento, por lo menos a nivel de software, a nivel de mantenimiento, en este momento está actualizado. Por lo menos antes de la pandemia, a este momento se encuentra el equipo, podríamos decir que pudiera estar casi a un 100% de utilidad. Pero la realidad es que no podemos quedarnos con el análisis, simplemente en la interpretación del sistema. Porque tenemos que verificarlo, tenemos que verificar y buscar. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Yo vi un caso que el proyectil y fue una falla, no sé qué fue lo que pasó allí. El proyectil problema estaba así, ¿no? Los proyectiles, si vemos el proyectil, los proyectiles son estos, ¿verdad? Una punta, un cuerpo, ¿verdad? Veámoslo de esta manera. Pero resulta que cuando colocaron para ver el rayado en el microscopio y para dar cierta comparación. Y como había un proyectil deformado, que era el proyectil problema, y para dar la comparación, el proyectil problema estaba así. Y el proyectil que estaban comparando estaba así. Se podía identificar y resulta que el rayado, porque no son rayados que es para el ojo humano, son rayados para ver con un microscopio, para ver unos. Entonces, imagínense. No, es que dan las características de este rayado que se ve acá arriba, porque estaba deformado, se copia con este que está acá, pero estaba deformado, que sabíamos cuál era la parte superior y cuál era la parte posterior del mismo. O sea, cuál era la punta y cuál era la base de la bala, ¿okay? De la ojiva de bala. ¿Ustedes creen que esa comparación está bien hecha así? Porque decía, bueno, es que hay unas líneas y dan las características de comparación. Eso es un error. Eso es una falla. Porque pudiéramos
ese resultado pudiera generar que un inocente pueda ser sancionado judicialmente, pueda ser condenado judicialmente. Entonces, es allí a donde entran la parte profesional, ¿verdad? De cada perito y el cuidado, ¿no? O sea, no simplemente por dar una respuesta y quedar bien, pero hay que ser realistas. Muchas veces nosotros podemos dar un resultado. Yo le puedo poner un ejemplo. Ricardo, tú como abogado puedes contratar un perito que sea designado, un perito particular, un perito civil, ¿verdad? Que no guarde relación con las instituciones del Estado y el resultado que te dé ese perito sea contradictorio a lo que es tu estrategia de defensa y pueda perjudicar tu defensa. Pero es que no es culpa tuya y no es culpa del perito, porque aunque tú hayas hablado con el perito tiene que ser ético en su trabajo. Y él va a dar una respuesta en función al análisis y estudio que él hizo en ese peritaje. Y muchas veces, por eso es que a veces tenemos que asesorarnos previamente. O sea, cuando nosotros nos asesoramos previamente a nivel técnico-científico, yo después les voy a mostrar. Cuando yo estuve en la defensa, yo era consultor técnico. Y muchas veces cuando a mí no me daban la generalidad del caso, la defensa me daba la generalidad del caso, y yo como técnico, ¿qué hacía? O sea, como perito, ¿qué hacía? Le recomendaba que solicitara todos los peritajes que yo considerara que tuviera que ver con ese caso. Y después me llamaba el defensor, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué aquí podemos demostrar que él es culpable? Pero es que tú eres de la defensa, tú eres de la Defensoría Pública. O sea, en tu razón, o sea, tú no puedes verte como un defensor particular, como un defensor privado. Tú te tienes que ver como un defensor que es garante del respeto de las leyes a tu defendido también. Porque muchas veces no podemos transgredir los resultados. O sea, tú no puedes ocultar, si ya tenemos todos los elementos, no, ¿cómo desvirtuamos una experticia? Bueno, vamos a ver, mira, esta experticia no se puede desvirtuar. Cuando nosotros decimos que no se puede desvirtuar, es que el resultado, que todo el proceso está bien hecho. Entonces, si esa es la pericia que te demuestra, que te vincula, y aquí volvemos al tetraedro de la criminalística, tenemos el indicio que te vincula con el sitio de suceso, porque ese indicio fue colectado en el sitio de suceso donde se cometió, donde estaba la víctima, y ese indicio, ahora que es una evidencia, es una prueba, te vincula con el victimario y con el medio de comisión, ahí cerramos el tetraedro. Cuando cerramos el tetraedro, nosotros podemos decir que ese victimario fue quien cometió el hecho delictivo. Esa es la realidad del tetraedro de la criminalística. Entonces, como yo le planteaba, si tenemos la balística, y como Ricardo nos explicó, sí, muy bien, tenemos que hacer, pero a nivel técnico en ese momento que hemos colectado, porque acuérdate que estamos haciendo ese inicio, ya reconocemos que tenemos la víctima, tenemos ese proyectil de bala en el sitio, pero ¿qué nos puede decir allí? ¿Qué te puede decir un proyectil de bala en el sitio a ti, Ricardo? Aparte de mandar a hacer los análisis, porque ahí es donde tienen que actuar los peritos de área, ¿no? Los especialistas. Pero tú estás haciendo un abordaje y un trabajo criminalístico en general, completo. Pero ¿qué te dice un proyectil de bala? En ese momento que tú crees que en el momento que lo estás colectando. Perfecto, pero es simple, te vas a dar cuenta. ¿Qué nos puede decir, Fernando? ¿Qué crees tú que nos puede decir un proyectil de bala en un sitio? Un proyectil de bala nos puede llevar a ver quién fue el victimario, ¿no? Sí. ¿Cómo se realiza esto? Primeramente hay que hacer el respectivo recolección del indicio, ¿no es cierto? De lo que es la vainilla, ¿sí? Lo que es el cuerpo de la bala.
Entonces, luego de eso, pues como usted indicaba, pues se hacen las respectivas investigaciones. Si que de repente hay sangre y no está la víctima ahí, pues se diría que quizás aquí hubo un homicidio o algo sucedió. Ok, perfecto. Muy parecido a lo que también el compañero Ricardo expresó, ¿verdad? En su opinión, es hacer ese análisis. Pero en el sitio tenemos un fundamento y tenemos muchos fundamentos que podemos analizar. Primero, acuérdense que hablamos de una víctima con una herida de entrada, salida. Tenemos un proyectil de bala. ¿Qué nos podría decir ese proyectil de bala? Al identificarlo en el sitio del suceso, podemos ver que puede estar impregnado de sustancia hemática, de sangre. ¿Okay? Eso nos diría inicialmente que ese fue el proyectil que le origina la herida. ¿De dónde fue disparado? La muerte. La trayectoria del proyectil, ¿de dónde fue disparado? Eso también, pero en este momento nos enfocamos en el proyectil. ¿Para qué? Porque eso también nos va a dar en ese momento o sea, nos vamos a hacer preguntas y también nos vamos a responder. Todavía ustedes no se han dado cuenta. ¿Cuál es el factor? Si vemos un proyectil de bala, lo que vemos o pudieron ver o pueden conocer de armas de fuego, de balística, si ustedes ven un calibre, una bala completa, calibre 38, calibre 9 milímetros, .40, calibre 45, .50, 357. Si yo les digo calibre 38 y calibre 9 milímetros, porque podríamos identificar la ojiva de bala, ese proyectil de bala, y vemos que es de plomo. Pudiéramos inferir qué, y vemos el otro encamisado, y vemos uno encamisado, podemos inferir qué. O sea, si tenemos cierto conocimiento, que uno es de qué tipo de arma, que pudo haber sido disparado por qué tipo de arma. Si vemos uno de pistola o revólver, pistola o revólver. Pistola o revólver. Ya ahí comenzamos. Tenemos un elemento de investigación. Imagínense que también tengamos un posible sospechoso por otras condiciones que se pueden presentar. Ejemplo, cámaras de video, un testigo, una persona que vio salir a alguien, el testimonio, una fotografía. O sea, elementos que puedan surgir también en ese proceso inicial del trabajo criminalístico. Entonces, ya podemos hablar, si tenemos un proyectil, en este caso vamos a hablar de un proyectil que guarda la característica de una bala 9 milímetros. Entonces, una bala 9 milímetros, ¿en qué podemos configurarla directamente? ¿Qué tipos de armas disparan las balas 9 milímetros? ¿De qué tipo? Prieto Beretta, Glock. Ok, en marca tenemos esos modelos, correcto. Tenemos todas las marcas que pudiéramos conocer. Vamos a hablar de las convencionales que más conocemos. Tenemos la Beretta, tenemos la Glock, tenemos la HK, tenemos la Jericho, tenemos se me fue el nombre de la española, que en Latinoamérica sobre todo han llegado en mucho de tráfico por la parte de Colombia, Brasil, y se ha multiplicado hacia la parte suramericana, hacia la parte del sur. Se me fue el nombre ahorita de la marca. Pero bueno, tenemos todas estas características. ¿Pero de qué arma? Esas son marcas. ¿Pero de qué estamos hablando? De un arma tipo pistola. Ah, pero puede ser, bueno, no es pistola, pero también tenemos subfusiles, porque también tenemos las clasificaciones, tenemos subfusiles, fusiles, ¿verdad? Y armas cortas. En este caso, generalmente, si tenemos ciertos elementos, tenemos que hablar, bueno, este es 9 milímetros, tenemos pistola y tenemos subfusiles. Una mini Uzi también puede ser. Por eso, esos son las conocidas como los subfusiles. La mini Uzi, la pistol Uzi, o sea, la pueden buscar que es mucho más corta que la mini Uzi. Tenemos la HK, que es un subfusil, una subametralladora, perdón.
MP5, lo que sea seguridad presencial. El HK-MP5, pero también tenemos a nivel de calibre de armas largas, tenemos el Steyr, que es 223, calibre 223, pero también viene con calibre 9 milímetros. ¿Por qué? Porque en algunos países solicitaron que vinieran con calibre 9 milímetros porque su legislación les dice de que como el calibre 223 es de mayor potencia y el tipo de munición puede, aparte de abatir a un agresor, también puede tener entrada, salida y ese proyectil seguir y ocasionar heridas a terceras, a otras personas que pudieran estar detrás del agresor. Entonces, porque es una realidad. Igual ocurre hoy en día con las armas cortas, con las armas, puede ocurrir también con una pistola, pero por el tipo de munición, si son, porque las municiones también tienen características. Hay una munición rusa que es muy conocida, muy famosa. No sé si ustedes vieron, ¿se acuerdan la película de esta Arma Mortal? A donde en algún momento de esta, creo, no recuerdo si era la número 3, había un tipo de bala que ellos le decían mata policía. ¿Por qué? Porque traspasaba el chaleco. Y es una realidad. Es una bala, tiene su ojiva, la conformación es la misma, genera una velocidad y un giro que en los chalecos, o sea, los chalecos, y dependiendo de la distancia del disparo, traspasa la parte frontal del chaleco a la persona, al usuario, y la parte posterior. Tuve la posibilidad de estar en un grupo a donde hicimos estudio y análisis con este tipo de munición y fue era sumamente peligrosa. Y con eso, bueno, hubo muchas muertes, sobre todo muertes de funcionarios que utilizaban sus chalecos por esas mismas condiciones que yo le estoy planteando. Pero bueno, es parte de ese conocimiento que estamos hablando. Pero ¿qué es la idea? La idea es que nosotros estamos identificando, o sea, en el lugar estamos identificando un calibre. Generalmente para cometer un delito de este tipo no van a utilizar su fusil, no van a utilizar es una pistola. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar eso? Que si tenemos una persona, un posible sospechoso, y se le solicita al fiscal y al fiscal para que solicite las órdenes de allanamiento pertinentes, ¿qué vamos a buscar en esa visita, en esa orden de allanamiento, en esos allanamientos? ¿Qué van a buscar la autoridad? Un arma tipo pistola que sea de ese calibre. Y si se obtiene un arma pistola con ese calibre, inmediatamente hacerle los análisis correspondientes para la individualización de la misma. ¿Con qué la vamos a individualizar? Con ese proyectil. ¿Y qué tenemos? Acuérdense que tuvimos un indicio con ese proyectil de bala. Ese proyectil de bala nos llevó a la identificación o a la posible identificación de qué tipo de arma pudo haberla disparado. ¿Verdad? En el momento también podríamos identificar si los criminalistas que están en el sitio o se están apoyando también de los compañeros balísticos, ellos pueden identificar visualmente si el rayado es de campo y estría o si el rayado es poligonal. Eso también se puede individualizar. Y si vemos esa característica, eso también es individualizante con los tipos de armas que ya conocemos. Porque ¿quiénes tienen el rayado poligonal hoy en día? O sea, hoy en día está, la principal es la Glock, que tiene el rayado poligonal. Las HK tienen rayado poligonal, las HK nuevas, las HK de mayor tiempo son de rayado de campo y estría, pero también es a las adaptaciones que se han dado. ¿Qué originó el rayado poligonal y el campo y estría? El rayado poligonal genera un poco más de precisión. No significa que con la otra no había precisión, pero esta genera mucha más precisión. ¿Verdad? Por eso es lo que pueden y han estudiado un poquito, han leído un poco de armas de fuego, se dan cuenta que la gran mayoría de los países, hasta los mismos Estados Unidos, que ellos son fabricantes de armas, muchas de las policías de las provincias de ellos, de los estados de ellos, utilizan es la Glock. A nivel de Alemania es la Glock. A nivel de España es la Glock.
¿Por qué? Por la precisión. Entonces las fabricantes, sobre todo la HK, empezaron a generar armamento muy parecido a la Glock, si se dan cuenta. Usan los mismos materiales, las mismas condiciones y las mismas estructuras. Entonces, en función de esto, ¿qué nos lleva el tetraedro? Nos lleva a esa configuración, a entender, a vincular. Ese indicio pasó a ser después de los análisis una evidencia, una prueba. ¿Dónde obtuvimos ese indicio? En la víctima y en el sitio de suceso. Ese indicio nos llevó a qué? A poder vincular mucho más, porque como decía Ricardo, no es principio, es vinculación realmente. Ricardo, es vinculación de todos los procesos que vemos acá. Es poder vincular esa balística con el arma de fuego que puede haber sido obtenida del sospechoso. Ese sospechoso, esos análisis balísticos nos llevan a la vinculación de que esa misma arma fue utilizada y de allí salió el proyectil de bala que le ocasiona la herida y la muerte a la víctima. ¿Dónde obtuvimos el proyectil de bala? En el sitio de suceso. Pudimos identificar el sitio de suceso. ¿Cuál fue el medio de comisión? El arma que fue hallada a esa persona que se estaba investigando y tenía esos rasgos y esas cualidades de sospechoso para la investigación. Y de esa manera, ¿verdad? Si nos quedamos con eso, hemos vinculado todo el proceso, pero nos quedamos simplemente con la vinculación del proyectil. O sea, no nos quedamos con eso. Tenemos que verificar, tenemos que ver si hallamos huellas dactilares, si hallamos material biológico, si hallamos huellas dactilares, identificamos, lo pasamos por la área de identidad humana, lo pasamos por el AFI, lo pasamos por registro civil en el caso que no esté la información almacenada en el AFI. Entonces, vemos todas estas cualidades, hemos individualizado un rastro dactilar, tenemos que verificar simplemente... Los restos de pólvora también. Ah, claro, en este caso en particular, si todo lo hemos hecho, o sea, si el proceso se ha podido hacer de manera expedita, ¿verdad? En ese mismo momento, ¿verdad? Inmediatamente que tenemos a la persona sospechosa, ¿qué le van a hacer? Tomarle una muestra de análisis de traza de disparo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos verificar si esta persona ha disparado. Ah, vamos a suponer, ahora tenemos que verificar algo. El arma que él portaba tenía permisología o era ilegal. Eso también genera, para el proceso de administración de justicia, va a generar una situación. Porque si era ilegal, tenemos agravante, porque eso también genera ciertas sanciones producto de la tenencia de un arma en condiciones ilegales, sin permisología, ¿verdad? Entonces, eso también va a agravar la situación, ¿verdad? Fabricación artesanal también. Bueno, tomando en cuenta todos esos elementos, ya después, ahí es donde van a venir los análisis. Si es de fabricación artesanal, va a ocurrir lo mismo. O sea, va a haber agravante porque se tiene un arma de fabricación artesanal. O sea, ya hay una finalidad y ya vemos cuál es la finalidad. Y eso es lo que se va a tener que demostrar a nivel jurídico. Porque doctor, hay unas pistolas, se ha visto que son son 9 milímetros de 2 cañones, que son tipo, las hacen como las tipos de las 410, de los cartuchos 410. Ok. Pero con bala 38 y también bala 9 milímetros. ¿Cómo se vería ahí? ¿Por qué te varía? Porque es que el mismo cañón, o sea, ¿qué pasa con el calibre .38 y el calibre 9 milímetros? Si vemos las ojivas tienen el mismo diámetro. ¿Qué es lo que cambia? Es el área donde se encuentra este proyectil de bala, esta ojiva, que es el cuerpo, como hablamos, la vaina o el casquillo, a donde está la pólvora. ¿Ah? Son condiciones, eso es lo único que varía. Pero a nivel de proyectil, en cierta forma presenta hasta las mismas características. O sea, el proyectil de bala, la ojiva como tal, o sea, de diámetro, presentan, si son medidas, se van a dar cuenta que presentan el mismo diámetro, casi el mismo diámetro insignificante, casi lo mismo. Lo que cambia es el cuerpo en general. Por eso es que la .38, la mayoría de las balas, hay muchos tipos y muchos modelos.
igual, no sé si le había mencionado, hay puntas huecas, hay blindadas, ¿verdad? Cuando presentan ese encamisado de blindaje, como las 9 milímetros, y las de cuerpo de plomo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias? El cuerpo de plomo tiene un poder de parada. No significa que no puede entrar y salir. Sí puede, dependiendo de la distancia del desarrollo de la máxima velocidad de la misma bala. Pero el impacto de plomo, porque el plomo se va a deformar inmediatamente. Y lo que genera es un impacto superior a lo que te puede generar el paso de proyectil de un calibre 9 milímetros que está blindado o encamisado con su blindaje. Por eso es que generalmente los proyectiles entran y salen. Entonces, ¿qué han hecho para defensa personal? Empezaron a salir este tipo de municiones, punta hueca, las conocidas Hollow Point, Black Talon, pero el nivel de daño, sí, presentan un poder de parada alto, pero el nivel de daño es importante, ¿ok? Es muy importante. Y vemos que entonces hay otro fabricante, no sé si ustedes conocen o pueden buscar, hay un arma mundialmente muy conocida, que es la 5.7, ¿verdad? La 5.7, ¿ok? 5.7, esa es la connotación, ese es el nombre internacional que se le ha dado. Pero el calibre de esa munición es como una especie de... es inferior a un 223. Es casi como una especie de calibre 22. Pero no es no es como el calibre de 22 que generalmente conocemos, de un revólver o de una pistola calibre 22, sino que es del tipo muy parecida al calibre 223. Imagínense. Son más finas son un poquito más finas y más alargadas, creo que son eso. Es correcto, pero la bala en general es pequeña, es para el uso de pistola y de un subfusil. Las 30-30 saben usar esas ahí, las que le dicen las 30-30. Y se me fue el subfusil que es el nombre, después lo busco para recordar. Pero la capacidad de su almacenamiento, ¿verdad? Es de 20 y hasta 22, 23 balas. Imaginen la capacidad de su almacenadora, ¿no? Entonces, la cadencia de disparo es mucho. Y es un arma que el funcionamiento es muy parecida al del calibre 223. ¿Cuál es la diferencia del calibre 223? Por mi experiencia, es que cuando él impacta con el cuerpo, cuando él sale del cañón, presenta su recorrido, ¿verdad? Normal, pero cuando impacta con el cuerpo o con la estructura, él ya no va de esta manera. Él empieza a hacer esto. Y se vuelve como una sierra. Después de impactar con una estructura, sobre todo con la estructura del cuerpo. Porque el proyectil es tan delgado que lo que hace es cambiar la rotación de la misma bala. Entonces, los daños corporales, si no ingresa y es un disparo rasante, es una herida rasante, la herida va a ser como si fuera originada por un hacha o un machete, un golpe como si fuera con un machete. Así se ven las heridas. Entonces, esos son elementos. Vemos cómo podemos ir identificando y evaluando. Esto es el tetraedro de la criminalística. Cómo nosotros vamos a ir vinculando. Y así es que tenemos que cerrar. O sea, realmente la fiscalía y los investigadores del caso, ellos tienen que cerrar con todos estos elementos. Esto que nos va a decir, como lo dijo Ricardo, cuando tenemos todas las evidencias, vamos a hablar ya de evidencia, de pruebas, ¿verdad? ¿Cómo la vinculamos esa prueba? ¿Cómo la vinculamos con la víctima, con el victimario, con el sitio de suceso y el medio de comisión? Cuando nosotros cerramos esos elementos, como le dije en algún momento, podemos decir
que la persona investigada o sospechosa de haber cometido el hecho delictivo cometió el hecho delictivo. Pero esos elementos no nos quedan a nosotros. O sea, nosotros podemos decir, usted cometió el hecho delictivo. El que lo tiene que entender de esa manera es quien va a dirigir el proceso de administración de justicia, que es el tribunal, el juez del tribunal, que va a llevar ese proceso. Porque el juez nosotros no tenemos que convencerlo, simplemente tenemos que presentarle los elementos, ¿verdad?, que él pueda verificar y determinar en la audiencia, en la audiencia oral, que el hecho se cometió y aquí están todas las pruebas y medios. Cuando hay dudas de esas pruebas, allá donde entra la contraparte en desestimar, y está en todo su derecho en desestimar esas pruebas porque no demuestran la vinculación con su defendido, no demuestra la participación del hecho, no demuestra, y ahí es donde están las dos partes que tienen el fundamento y van a tener el fundamento tanto pericial, de indicios y pruebas, ¿verdad? Porque las pruebas, si no me dicen nada y la está presentando como un hecho concluyente de vinculación y no está presente, ¿se acuerdan cuando les dije en algún momento, unas huellas dactilares por sí solas demuestran que una persona cometió un hecho delictivo? No, las huellas dactilares por sí solas no, pero en la investigación, las huellas dactilares en el sitio de suceso, ¿qué pregunta nos hace? O sea, ¿qué nos hacemos con esa pregunta? ¿Qué creen que nos preguntamos cuando encontramos una huella dactilar en un sitio y la identificamos? Perfecto. Inicialmente, es correcto, eso es lo inicial. ¿Qué hace esa huella aquí? Y en función de eso nos vamos a hacer o a encaminar un proceso de investigación a determinar lo mismo. Vamos a ubicar la persona. ¿Cuál fue la relación de que usted estuviera en ese lugar a donde se cometió un hecho delictivo? ¿Cuándo usted estuvo en ese lugar que se cometió un hecho delictivo? ¿A dónde va la investigación? Si en el lugar hay cámaras, si en los alrededores hay cámaras de videos de seguridad, ¿verdad? Porque si la persona dice, no, es que yo fui hace 3 días, pero resulta que en los alrededores hay cámaras de seguridad, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los investigadores? Es solicitar esas cámaras y mandarlas para el área de informática forense, o el área audiovisual, de peritaje audiovisual, y que le hagan las pericias correspondientes, que hagan fotogramas, que se visualicen las imágenes o las personas que pudieron haber estado en esos horarios en que se cometió el hecho delictivo, ¿verdad?, en ese día que se cometió el hecho delictivo, y después que tengamos esas imágenes de comparación, ¿qué tenemos? Si tenemos una persona sospechosa y tenemos esas imágenes de video, ahora tenemos esos fotogramas, ahora tenemos que pasársela a un perito de antropología forense. Ese perito de antropología forense nos tiene que dar una determinación, ¿verdad?, de comparación de caracteres morfológicos de los elementos que tenemos en las imágenes captadas en los videos que pasaron por fotogramas, y él con el sospechoso, ¿verdad?, tomarle las medidas correspondientes, y de esa manera va a poder concluir y decir si si la persona del video y del fotograma es la misma que está siendo investigada. Y eso se puede hacer. Sí, dígame, Ricardo. Doctor, acerca de lo que estamos mencionando, Fernando, de los indicios y de las huellas, pero yo creo que, bueno, no sé si esté mal, pero las huellas donde se deberían encontrar, creo que debería ser un sitio o un sitio de suceso cerrado, porque un sitio de suceso abierto es un poco más complejo, porque un sitio de suceso abierto también podría ser, digamos, un campo, qué sé yo, un parque alejado de la ciudad, las afueras. Okay. Entonces las huellas, lo pienso yo que debería ser un sitio de suceso cerrado o mixto. Y por ejemplo, lo que al encontrar pues un indicio dentro de un sitio de suceso,
lo que es la vainilla, ¿no es cierto? De lo que compone la bala. Entonces, si ese es un sitio de suceso abierto, no sé si tendría que hacerse, qué sé yo, algunos tipos de análisis de acuerdo al terreno para buscar más indicios. Y si fuera cerrado, pues también creo que debería haber otro tipo de análisis, también de estudiar lo que es desde las paredes hacia el techo y el techo hacia las paredes o en los pisos, en todo eso, porque muchas veces si encontramos una vainilla, algo, y si hay una mancha de sangre, entonces presumiblemente podría haber quizás por ahí incrustado, qué sé yo, algo otro indicio. No lo sé si estoy mal, doctor. Ok, no, no estás mal, Fernando, pero ¿qué ocurre? No podemos menospreciar ningún sitio porque sea abierto o cerrado, porque hay realidades. Vamos a identificar que el sitio sea abierto como tú lo planteas y estamos hablando de rastros dactilares. Y decimos, bueno, pero acá no podemos conseguir rastros dactilares. Primer punto, no necesariamente no vamos a conseguir rastros dactilares. ¿A dónde podemos conseguir rastros dactilares en un sitio abierto? En el lugar a donde se cometió el hecho y a donde está la víctima, ¿verdad? Vamos a suponer que vemos envases de metálico de bebidas gaseosas o de cerveza, que puede ocurrir. El autor del hecho iba con una cerveza y dejó, puede ser una botella o puede ser una lata, este material metálico, ¿verdad? Identificamos que que en el lugar esa lata no presenta oxidación, se observa en buenas condiciones, no está sucia o no está tan sucia, que no podría dar identificar esa lata o esa envase o esa botella, si presenta esa condición. Nosotros entonces tendríamos que vincularla, que guarda relación con datas de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está sucia, ¿verdad? Se aprecia en buen estado de conservación. Entonces, nosotros podemos decir, ¿podemos hallar rastros dactilares de ese tipo de botella? Sí podemos. ¿La podríamos vincular con el hecho? Como yo le planteo, y siempre le he planteado, las huellas por sí solas no van a demostrar si son individualizadas que esa persona cometió el hecho delictivo, no, pero no va a ubicar a la persona en el lugar. Ahora tenemos que verificar. Es lo que le planteaba en general. Después nos vamos a ir y ahí es donde entra la investigación, ¿verdad? No solamente la investigación criminalística, sino la investigación criminal. Los investigadores tienen que verificar, tenemos que buscar videos, tenemos que buscar imágenes en los alrededores. Si el lugar, para llegar al lugar hay que pasar por una cámara, si hay que pasar por una de estas cámaras de ojos de águila del ECU 911, una cámara de seguridad de una finca, o una cámara de seguridad que pueda guardar relación con el lugar, una estación que presta servicio de gasolina. Eso lo vemos mucho en las películas, ¿verdad? Siempre se enfocan de las estaciones de gasolina. ¿Por qué? Porque las estaciones de gasolina tienen cámaras. Y generalmente las personas que viajan pudieran cometer un hecho delictivo o utilizar la zona para cometer el hecho delictivo o para liberar, tienen que pasar por esos lugares y muchas veces equipan de combustible porque si se están yendo fuera de su zona cotidiana, ¿verdad? Van y se les puede pasar esas situaciones. Es allí a donde podemos y hacemos todos esos análisis. Pero todo va a ser en función de los análisis. Si vemos una botella y la botella está, o sea, muy sucia, llena de fango, no ha llovido, o sea, para el momento del conocimiento de la acción delictiva o de la víctima en el lugar. Y vemos esta botella que está llena de fango, el fango o la tierra está pegada. ¿Tú procesarías esa botella como un indicio, Fernando? ¿O inmediatamente la desestimas? Claro, doctor, de acuerdo pues aquí
en mi trabajo, en mi poca experiencia o la experiencia que tengo, por ejemplo, encontrar un indicio de eso, entonces de ahí visualizo o analizo con quién estoy tratando, si es una persona profesional o no es profesional. Bueno, ya esas son otras condiciones, ¿verdad? Vamos a suponer que las personas son profesionales, ¿no? Son muy profesionales porque siempre tenemos que valernos de la buena fe, ¿no? Que el profesionalismo y la actitud de las personas siempre van a estar a nivel de los valores éticos de su área de trabajo. Siempre tenemos que verlo de esa manera. Pero Doctor, está la realidad que no conoce. Doctor, me refería al delincuente o al victimario, ¿era eso, doctor? Ok, bueno, en este caso en particular, pero es una situación, volvemos, son análisis, son indicios que nos van a llevar, por eso te planteo, si tenemos una botella en un sitio, no solamente, vamos a poner ese caso como tú lo planteabas, vamos a suponer que tenemos la botella, vemos las condiciones de la botella, obtenemos rastros dactilares, podemos obtener material biológico, obtenemos un perfil, identificamos, individualizamos. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué hacía esa botella allí con las características exclusivas de esa persona que fue individualizada? Por allí comenzamos. La persona también va a tener, bueno, es que yo fui hace 3 semanas, pero la botella no es de 3 semanas. Y eso, ahí es donde entra la pericia de nuestros peritos criminalistas, ¿verdad? Cuando describimos los elementos, para eso fotografiamos. Ahí es donde vamos a ir posteriormente. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? El trabajo de campo. El buen trabajo que tenemos que hacer para poder demostrar nuestro buen proceder y las recomendaciones y conclusiones que nosotros podamos hacer en función de los elementos obtenidos en un sitio de suceso o que pueda guardar relación con un hecho delictivo, están enmarcados dentro de la estructura normativa de tanto interna de nuestras instituciones o las que nos indica la administración de justicia en todas sus normas. Y de esa manera vemos cómo, o sea, es que hablar de un caso en particular, vamos a hablar de casos en particulares, ¿verdad? Casos que conocimos y yo les voy a plantear y ustedes me podrán dar su opinión. O sea, ¿qué se pudo haber hecho y qué no se debió haber hecho? ¿O qué se dejó de hacer? Y esa es una realidad que nos encontramos en los trabajos y en las administraciones de justicia que ustedes puedan tener y tener conocimiento. Por eso es que siempre hay debilidades. Muchas veces, aunque ustedes no los crean, nuestras instituciones que encargadas del trabajo muchas veces están saturadas porque no tienen personal suficiente, tienen el personal agotado, tienen el personal cubriendo turnos, ¿verdad? Y llega un punto que como perito se nos puede pasar. Señores, yo les planteo mi experiencia. Yo a veces, yo comenzaba a trabajar a las 8 de la mañana en un turno y eran las 8 de la noche del día siguiente y yo todavía estaba trabajando. Y fue una noche a donde tuvimos que abordar 7 sitios, o sea, 7 sitios donde se cometieron homicidios. Y en todo el día se aperturaron diferentes tipos de delitos. Y había que abordar todos los sitios, tanto como investigadores como criminalistas. Y no es que tú dices que tienes a alguien que te supe, no. O sea, esas 2 personas están todo el día procesando los sitios y haciendo trabajo. ¿Usted cree que puede haber calidad en los procesos cuando tenemos 2 personas todo el día cubriendo turnos? Donde en una noche tiene 7 homicidios. Es imposible. Se te van a escapar muchas cosas. Y yo les hablo de mi experiencia. ¿Okay? El mismo cansancio hace cometer errores. Es correcto. Y no solo el mismo cansancio, llegan momentos a donde uno implementa una metodología básica de trabajo. O sea, llegar al sitio, tomar fotos,
colectar lo que tú puedes tener a la mano. A veces también tienes carencia de equipos tecnológicos o de equipos para colección de indicios. Eso también te limita. Entonces, cuando tú estás limitado, tú solamente haces lo que tienes a la mano. Eso puede ocurrir en algunas de las provincias, en algunas de estas ciudades que están alejadas, ¿verdad?, de las ciudades principales, que puede. Entonces, les comento, en estos días hablaba con alguien y me dice, mira, es que fui a un sitio y todavía la zona a donde hay un tribunal, la zona, los alrededores o a donde ocurre, las calles son de tierra. O sea, y le estoy hablando antier. O sea, hace 2 días hablé con la persona que fue para estos sitios y me dijo que consiguió esa condición, ¿verdad? Y en la zona, en esa localidad, está un tribunal con unas condiciones, no como las que vemos o podemos ver en Guayaquil, o podemos ver en Quito, o podemos ver en Cuenca, ¿verdad? Con estructuras modernas, estructuras actualizadas en la mayoría de los casos. Entonces, esas situaciones las conseguimos. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente, cuando hay una contraparte, la contraparte va a buscar los elementos para poder generar una defensa, una estrategia de defensa. De esa manera es que lo conocemos. Entonces, tu estrategia de defensa es ver qué elementos pueden vincular a tu defendido con ese tetraedro en la criminalística. Y si tú ves que lo puedes sacar porque hay fallas o no hay vinculaciones o las vinculaciones generan dudas, acuérdense que las dudas, ¿cómo es el ejemplo? Si alguien lo ha utilizado alguna vez, la duda en un proceso, ¿a quién beneficia? Si alguna vez escucharon ese... Es así, y esa es una frase muy utilizada en los términos tanto jurídicos como de investigación, como policial, a nivel mundial. O sea, la duda beneficia al reo. ¿Ok? Como lo dice Ricardo, es la estructura formal. Pero la duda beneficia al reo. La duda beneficia al investigado. La duda beneficia al procesado. De esa manera es que tenemos que visualizarlo. Entonces, esto es lo que busca la investigación, que se puedan generar. Como yo les decía la semana pasada, vieron cómo ahora les planteé el caso, aquel caso a donde vi esa debilidad del uso de los guantes. Y ahora estamos viendo las noticias, cómo los funcionarios, ahora todos los funcionarios están actuando, por lo menos para estas presentaciones de video, porque muchos de estos videos son formados por la misma policía. Hoy estaba revisando, yo siempre les recomiendo, sigan a la policía para que vean cuáles son los procesos, los procedimientos, los trabajos que se están haciendo, y de esa manera generar, ¿verdad? Generar opiniones de los trabajos. O sea, ¿qué nos interesa a nosotros a nivel criminalístico? Mire, o sea, qué técnica, cómo trabajaron, cómo deberían ser, cómo podemos mejorar. Y de esa manera es que se generan esas condiciones y nosotros podemos estar también actualizados en los procedimientos que hacen nuestras instituciones. ¿Okay? Eso, en cierta forma, nosotros tenemos que siempre estar atentos, porque eso nos ayuda a tener una idea, a formar una estructura cognitiva en función de aspectos que tienen que ver con la criminalística y con los procesos de administración de justicia. ¿Algún comentario? En el caso como lo planteaba Fernando, sí, nos quedamos solamente con lo de la huella, pero Fernando hizo una exposición también, podemos conseguir los casquillos o vainas de balas, ¿verdad? Pero no muchas veces lo conseguimos. Y si no tenemos esos elementos, tenemos que trabajar con lo que tenemos, con lo que hemos hallado. Si tenemos todo, tenemos proyectil de bala, tenemos el casquillo, muchas cosas más que nos van a ayudar a individualizar un arma de fuego. ¿Verdad? Eso es lo que busca el proceso, eso es lo que busca el tetraedro de la criminalística. Mientras más elementos tengas tú de vinculación
entre víctima, victimario, sitio de suceso y medio de comisión, tienes todo lo concerniente para demostrar que esa persona cometió, podemos demostrar quiénes son el autor o autores del hecho delictivo. Sí. Acuérdate que generalmente cuando se va a solicitar, los peritos no actúan por sí solos. Acuérdate que tiene que haber una orden fiscal de actuación. Y generalmente las órdenes fiscales vienen acompañadas de data de tiempo. ¿Okay? En muchos casos, dependiendo de la magnitud y la cantidad, va a variar. Acuérdate que también la ley te da la opción de la prórroga. O sea, si es mucho trabajo, el perito, cuando ve que no va a poder lograr el tiempo que le indica la fiscalía, solicita una prórroga. Eso va a depender también de esas condiciones y va a depender también de la carga de trabajo. Ejemplo, si tenemos un balístico, vamos a suponer, tenemos balística, ¿pero dónde tenemos los microscopios balísticos? Tenemos microscopios balísticos, área balística, en Guayaquil y en Quito. ¿Ok? Ahí es donde están las áreas balísticas. Supuestamente, como hay equipos nuevos, creo que algunos de los viejos lo iban a pasar para otras provincias. No sé si eso ocurrió, pero bueno, tenemos estas dos áreas. Imagínate, vámonos a Guayaquil, ¿no? Toda la situación delictiva que está ocurriendo en este momento por la utilización de armas de fuego. ¿Okay? Vamos a suponer que solamente, y les aseguro que solamente hay 2 o 3 peritos balísticos para hacer comparaciones. Y esos mismos peritos balísticos son los que hacen trayectoria balística. Eso es algo que está ocurriendo en este momento. Entonces, si en un solo día, bueno, estaba viendo una noticia esta mañana que un joven le propinaron 16 impactos por el paso de proyectil disparado por arma de fuego. 16. Y vamos a suponer que consiguieron los 16 proyectiles de bala. Vamos a suponer que llegan a identificar y ubicar el arma de fuego. Entonces ahora tenemos que comparar si realmente todos, o sea, primero tienen que comparar si esos 16, si fueron ubicados los 16 proyectiles de bala, hay que comparar si fueron los mismos corresponden a una misma arma de fuego, porque eso se puede hacer. ¿Okay? Tú vas a hacer la comparación de los 16 contra ellos mismos y vas a identificar que ellos fueron disparados por la misma arma de fuego. Ya posteriormente ya no vas a comparar los 16 con un arma de fuego, ya vas a comparar los proyectiles de bala que tengan las mejores características de comparación. ¿Y qué haces? Cuando tengas el arma de fuego tienes que hacer los disparos de prueba. Y esos disparos de prueba es cuando los vas a comparar con los indicios que fueron colectados en el sitio de suceso, o en este caso vamos a suponer que fueron colectados de la misma víctima. Pero estamos hablando de un caso. Si en un día, o sea, nos vemos las noticias y estamos hablando que hay días que hay 7, 8 homicidios. Y todos los días hay homicidios por el uso de armas de fuego. Entonces, vamos a suponer, y tenemos esa lista, ¿todo eso lo pueden procesar en un solo día? No. Entonces, allá donde también se van a dar algunos tiempos. Lo ideal es que cuando ya se empieza a procesar, dependiendo la cantidad, sí se lleva su tiempo, porque no crean, la comparación balística no es algo de 30 minutos.
La comparación balística se puede llevar tiempo. O sea, cuando yo le hablo de tiempo, se puede llevar, dependiendo la búsqueda de comparación, cuando tiene el estándar a comparar con el material problema que fue hallado en el sitio. Si el experto es muy hábil, el experto puede y consigue y tiene la suerte de conseguir las características, puede tardarse 30 minutos. Pero 30 minutos también pueden ser 8 horas. Y cuando hablamos de 8 horas, es mentira que tú puedes estar 8 horas. Y véanlo ustedes, si ustedes pueden estar, si nosotros podemos estar en la computadora todo el día. O sea, de que nos levantamos a las 7 de la mañana hasta esta hora, que van a ser las 9 de la noche, que vamos a estar en la computadora. Imposible. Tenemos que tomar tiempo de descanso, porque nos cansan, se nos cansan los ojos, tenemos cansancio visual. A veces hay personas que le afecta y le da dolores de cabeza. ¿Ok? Entonces, esa es una realidad. Entonces, vean que algo que si yo te hablo de 8 horas de proceso, significa que puede ser 3 días. ¿Por qué? Porque te tomaste 2 horas en la mañana para visualizar. Entonces, como tienes duda, te tomas 2 o 3 horas en la tarde. Ya estamos hablando de 5. Vamos a poner el otro día, te tomas 2 o 3 horas, 8 horas. Estamos hablando de 2 días y simplemente estamos hablando de un solo indicio para poder individualizar. Imagínense cuando tenemos un caso a donde hay 15 armas de fuego y tenemos que individualizar. Cuando vemos que en el sitio no solamente están los proyectiles, también están los casquillos. Tenemos 60 indicios productos de armas de fuego en el sitio. Y hay que comparar todo eso. Eso se lleva su tiempo, Ricardo. Es una realidad porque es agotador. Y también tienes que, en algún momento, por lo menos yo sé que acá en Quito ocurre de esta manera, que los mismos peritos que hoy están comparando en la mañana, en la tarde tienen que salir a hacer trayectoria. Entonces, ok. Correcto. Ok. Es correcto. Ok, ahí tenemos varios factores. Ahí es donde entra la respuesta que nos pueden dar la parte del médico legista, ¿verdad? En el proceso y estudio de los cadáveres y de los restos que les son suministrados a los médicos, a los diferentes médicos legistas. Vamos a suponer, así, del estudio de todos estos restos hallados, y no sea yo, como tú mismo lo mencionas, no sea yo heridas por el paso del proyectil disparado por arma de fuego, ya tú vas descartando que esta persona, la causa de la muerte no fue producto por el paso de proyectil de bala. Ya tú lo descartas, pero ¿por qué lo descartas? Porque el médico es el que te lo está presentando. No solo que el médico, porque no es una cuestión simplemente que el médico llegó y dijo, bueno, aquí no hay elementos balísticos. No, ahí tiene que actuar el radiólogo forense. Hay que tomar radiografía de todos los restos. ¿Con qué finalidad? Para determinar si dentro de esos restos
hay proyectiles de bala, hay material metálico. ¿Ah? Esa es una realidad. Si no hicieron radiología, estamos trabajando mal. Ahí es donde hay fallas, ¿verdad? Que se deben tomar en cuenta. Pero si en el resto de los análisis, en los restos analizados por el médico legista no vio impacto, porque ¿qué te va a dejar? Sí, puede haber una persona descuartizada, pero ¿dónde están descuartizadas las personas? Generalmente, la descuartiza por las zonas superiores, ¿verdad? Y por donde pueden hacer los cortes, por donde están las zonas cartilijosas del cuerpo, la parte del cuerpo, ¿verdad? Los cartílagos. También, generalmente, ¿qué es lo principal que cuando descuartizan? Quitarle la cabeza. ¿Y qué es lo que ha pasado y que han mostrado los videos? Que juegan fútbol, que se ponen a jugar con la cabeza de las personas que han sido descuartizadas. Eso es un hecho a nivel penitenciario. Eso es una realidad que está ocurriendo acá y que ocurre en muchos países de Sudamérica. O sea, de Sudamérica y Centroamérica, incluyendo México. De México para abajo, esos son situaciones habituales del sistema penitenciario que presentan condiciones, que no presentan condiciones de control y orden, como lo que está pasando en este momento. En este momento, yo sé, hace una semana o hace 2 semanas atrás, cuando comenzaron los problemas de la cárcel del Litoral, dijeron que ya tomamos el control cuando ingresaron. Bueno, ingresaron 3.000 funcionarios, entre militares y funcionarios policiales. Cuando tú me dices que tienes el control, es que ya tú tienes controlado. Y que criticaron mucho. Ustedes vieron lo que ocurrió en El Salvador, con las cárceles de El Salvador, con Nayib Bukele cuando ganó la presidencia. ¿Qué fue lo primero que hizo Nayib Bukele con las cárceles de El Salvador? Él las tomó, las militarizó. Él agarró a todos los reos, ¿verdad? Y los sentó y sacaron todo. O sea, todo de los recintos penitenciarios. Eso es un buen trabajo. Y quitaron la estructura, claro. A muchos no les gusta, pero para tomar el control tienes que hacerlo. O sea, les quitaron todo, les quitaron todas las preventas que ellos tenían. ¿Qué es lo que está pasando acá? Donde en nuestras cárceles tenemos reos que tienen televisores, tienen teléfonos. Claro, porque eso es un mercado dentro de la estructura carcelaria. Eso es un dinero. ¿Ok? Un teléfono te puede costar $3,000, $4,000. Una computadora te puede costar $5,000, $8,000. Un arma de fuego te puede costar $15,000, $20,000. ¿Okay? Vemos el comercio que genera el poder ingresar esos elementos. Bueno, vieron el video que publicaron ayer en la fiesta o a la persona esta que estaban torturando. O sea, ¿qué estaban tomando? Estaban tomando etiqueta negra, ¿verdad? Black Label, esta bebida. Sí, qué chévere. Y entonces, ¿cómo ingresa? Pero volvemos nuevamente, y tú lo acabas de decir muy bien, si en este momento están tomadas y tienen controladas las cárceles, ¿qué podemos entender? Que fue falso. Las cárceles no están controladas. Resulta que están controladas hasta ciertos niveles. Pero estas áreas todavía no han sido controladas. Pero ¿cómo tú las controlas? Cuando tú tienes el control de las personas privadas de libertad. O sea, tú tienes que quitarle todas las prebendas. Y en ese momento que tú vas a quitar, es que tú vienes con una estructura. Tú vienes a modificar. Tú vienes a generar cambios. Hay un elemento que aquí está ocurriendo y no está pasando, que es la clasificación de delitos. ¿Ok? O sea, tú no puedes mezclar una persona que por estafa y la vas a meter en el mismo lugar a donde tienes homicidios. Eso comienza desde allí, la clasificación del reo. O sea, por delito. Si tú lo que tuviste fue, peleaste con tu vecino y le generaste una lesión y te privaron de libertad, no puedes estar con homicidio. También ocurre, y todo tiene que ver relacionado, por cierto,
¿Cómo ocurrieron los hechos? Hay un caso de homicidio que ustedes lo pueden verificar, que es la persona que tiene un inconveniente o va a ser agredida por otro sujeto, y tú, para evitar la agresión, ¿qué haces? Empujarlo. Esta persona se cae. Esto generalmente en la parte jurídica se estudia mucho. Ustedes lo deben estudiar mucho. En el caso de Ricardo Fernando, el amigo Aranca, ¿qué es ese homicidio culposo, verdad? No intencional. O sea, en ningún momento yo lo que quise fue defenderme, lo empujé, pero la persona resbaló, cayó, pegó la cabeza con una estructura, y eso le originó una herida que le ocasiona la muerte. Pero la intención era asesinarlo. No, pero resulta que se cometió un hecho, y dependiendo cómo lo interprete la administración de justicia, la persona puede quedar privada de libertad. En estos casos no debería, pero ocurre, ¿verdad? Pero ocurren estas situaciones, y a dónde vemos a esta persona pagando una condena quizás de 3, 4, 5 años. Y los beneficios pueden ser menos. ¿Con qué? Los colocan en las mismas áreas donde están los sujetos de alta peligrosidad. Hasta que tú no tengas una clasificación del tipo de delincuente, del tipo de delitos, ¿verdad? En los niveles de violencia aplicados para cometer el delito, allí comienzan los problemas penitenciarios. Desde allí es que comienza la estructura penitenciaria a fallar. Y vemos toda la situación que vemos. Claro, es una realidad. Tenemos organizaciones criminales grandes que están divididas, y todas las organizaciones criminales grandes están dirigidas y están encaminadas al narcotráfico, o están apoyadas con el narcotráfico. Entonces son una estructura. Vemos el tipo de armas que fueron halladas. Estamos hablando de AR-15, de M16. O sea, ¿cómo tienen estas armas de fuego? Estamos hablando de pistolas en buenas condiciones, en óptimas condiciones, porque vemos la fotografía y hay armas de fuego que están oxidadas y hay armas de fuego que están en buenas condiciones. Pero es lo que también, allá es donde entramos, y era lo que les planteaba inicialmente, está la estructura económica que ha generado el sistema penitenciario, esa estructura económica, bueno, viéndolo desde ese punto de vista, la corrupción, pero en función, es una estructura económica, que en estos días yo estaba viendo un artículo que está por encima de los 35 millones anuales. ¿Okay? Y es delicado cuando hablamos 35 millones anuales nada más el sistema penitenciario. O sea, es algo que se tiene que tomar en cuenta, y hay que atacar, ¿verdad? ¿Y cómo ataca? Vemos la realidad, lo que ocurre en El Salvador. Por eso fue el ejemplo. Vean la realidad, y en este momento los privados de libertad son privados de libertad, no tienen derecho a nada, simplemente, ¿verdad?, a los derechos básicos propios que tienen que tener como privados de libertad, a un tiempo de esparcimiento, es decir, de patio, llevar sol, hacer algo de ejercicio, pero tan estructurado. Cuando tú tienes ese control, ya no vas a ver lo que está ocurriendo, y lo que vemos, que son las extorsiones telefónicas, las extorsiones y las amenazas, y el manejo criminal que se maneja desde las mismas penitenciarías. O sea, eliminas todas esas estructuras. Eso fue lo que hicieron en El Salvador, y cómo ha bajado los índices delictivos en El Salvador. Es algo, y yo pongo ejemplo El Salvador porque de dónde nace la Mara Salvatrucha, que es la organización delictiva en este momento más grande del mundo. Del mundo. Ellos no están solamente, ellos nacen en El Salvador, pero de El Salvador se van a México, y de México se van a los Estados Unidos. Y de allí el narcotráfico los contrata a ellos para que presten seguridad, para que presten sicariato, para que presten toda una estructura delictiva a las necesidades de ellos. Aparte de eso, la estructura criminal que ellos manejan interna, ¿verdad?, entre los conflictos que tienen con otras bandas o grupos delictivos. Porque eso era, de allí es donde nacen ellos. Y se inician como pandillas.
¿sí? Y son pandillas todavía. En este momento ellos son pandillas, pero ellos lo que son es, ellos son trabajadores para estas organizaciones, pero ellos han generado sus propias estructuras también de narcotráfico y por eso es que ellos están a nivel mundial. O sea, hay estudios que ellos están en Europa, ellos están, creo, que en más de 60 países del mundo. O sea, véanlo en esa condición. Y de esa manera es que sí, como lo plantea Ricardo, sí, hay que ver todos los estudios, como yo te digo, hay que ver la parte médica, hay que hacer los análisis, hay que ver las radiografías, o sea, todas las estructuras que se hacen. Y muchas veces cuando preguntamos, ¿se le hizo radiografía? No, es que el equipo estaba dañado en ese momento. Y solamente se le hizo la parte médica. Y en ese proceso médico es imposible. Si una persona tiene un proyectil de bala, él se puede mezclar con los cortes, con el cuerpo y no va a ser hallado nunca. Por eso es que muchas veces nos vamos a encontrar casos a donde pedimos una exhumación 8 años después y conseguimos que hay un proyectil incrustado en la parte ósea. Un proyectil de bala incrustado en la parte ósea que puede ser individualizado. También. Entonces, y le estoy hablando de años. O sea, que cuando se hace la exhumación, que estamos encontrando huesos. Los restos que quedan son óseos, huesos nada más. Entonces, estamos en condiciones. ¿Qué pasó cuando empezamos a ver el expediente y analizar? Vemos que inicialmente no se le hizo rayos X, radiología, y eso es fundamental para la criminalística, para la ciencia forense, para la medicina legal. O sea, los trabajos de rayos X van a la par del trabajo del médico legista. Cuando estamos hablando de elementos y delitos a donde se puedan relacionar el uso de armas de fuego. ¿Alguna pregunta? Ok, como ya estamos en la hora, vamos a dejar la asistencia para la próxima clase. ¿Verdad? Vamos a dejar la asistencia para la próxima clase. Algunas de las personas que pudieron haber ingresado ya con la clase